El viento cálido del pantano soplaba suavemente, llevando consigo el olor a tierra mojada y hojas secas. María se sentó en el asiento trasero del coche, sus dedos apretando con fuerza el osito de peluche que siempre la acompañaba. Miraba por la ventana, observando los árboles altos y los pájaros de colores que cruzaban el cielo. Sus ojos brillaban de curiosidad, pero había una inquietud en el fondo de su corazón. Algo no estaba bien. Su padre, sentado al volante, mantenía la mirada fija en el camino de tierra. No había dicho una palabra desde que salieron de la ciudad. María intentó recordar la última vez que le había sonreído. Hacía tanto tiempo que ya no sabía decirlo. Siempre parecía distante, como si estuviera en otro lugar, lejos de ella. «Papá, ¿a dónde vamos?», preguntó María, su voz suave casi perdida en el rugido del motor. No respondió de inmediato. Sus dedos apretaron el volante con más fuerza y respiró hondo antes de hablar. «Es un paseo, María. Solo un paseo». María frunció el ceño. No entendía por qué parecía tan tenso. Quería preguntar más, pero algo en su expresión la hizo callar. En lugar de eso, se concentró en el osito, imaginando que era un explorador valiente, listo para enfrentar cualquier desafío. El coche se detuvo en un claro rodeado de árboles altos y arbustos densos. El padre apagó el motor y salió del vehículo, abriendo la puerta trasera para María. Ella lo miró, esperando que la ayudara a bajar, pero él solo hizo un gesto rápido con la mano, indicando que debía salir sola. «Vamos, María. No tenemos todo el día». Ella bajó del coche, sosteniendo el osito con una mano y buscando la mano de su padre con la otra. Pero él ya caminaba hacia adelante, sin mirar atrás. María corrió para alcanzarlo, sus pequeños pies hundiéndose en la tierra húmeda. «Papá, espera», llamó, pero él no redujo el paso. Caminaron unos minutos hasta llegar a una zona más abierta, donde el río serpenteaba lentamente entre los árboles. El padre se detuvo y miró a su alrededor, como si estuviera buscando algo. María lo miró, confundida. «Papá, ¿qué estamos haciendo aquí?». Finalmente, se volvió hacia ella, pero su rostro no mostraba afecto alguno. Había solo una expresión fría, casi vacía. «María, te quedarás aquí un tiempo. Volveré pronto». Ella sintió un frío en el estómago. ¿Quedarse ahí? ¿Sola? Miró a su alrededor, viendo solo árboles, agua y el cielo infinito sobre ella. «Pero, ¿por qué?». Su voz temblaba, y sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Porque es lo mejor para todos», respondió él, su voz dura e impersonal. «Estarás bien. Solo, espera aquí». Antes de que María pudiera decir algo más, él se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al coche. Ella corrió tras él, intentando alcanzarlo, pero él caminaba demasiado rápido. «Papá, no me dejes aquí. Por favor», gritó, sus lágrimas corriendo por su rostro. Él no se detuvo. No miró atrás. María lo observó, paralizada, mientras él entraba en el coche y encendía el motor. El sonido del vehículo alejándose resonó en el pantano, hasta desaparecer por completo. Y entonces, estaba sola. María miró a su alrededor, sintiendo el peso de la soledad caer sobre sus hombros. El sonido del viento en las hojas y el ruido distante del agua del río eran los únicos sonidos que podía escuchar. Se sentó en el suelo, abrazando al osito con fuerza, intentando calmarse. «Está bien», susurró para sí misma, repitiendo las palabras que su madre solía decir. «Está bien». Pero, en el fondo, sabía que no lo estaba. Estaba sola, en un lugar que no conocía, sin idea de cómo volver a casa. Y, peor aún, su padre la había abandonado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, María sintió una nueva ola de miedo. La noche se acercaba, y con ella, lo desconocido. No sabía qué hacer, pero sabía que debía ser fuerte. Por sí misma. Por el osito. Para sobrevivir. Y así comenzó el viaje de María en el pantano, donde la naturaleza salvaje y los caimanes guardaban secretos que cambiarían su vida para siempre. Mientras la noche caía sobre el pantano, María sintió que el aire se volvía más frío y los sonidos del bosque se intensificaban. Sabía que necesitaba encontrar un lugar seguro para pasar la noche,
pero no tenía idea de por dónde empezar. Fue entonces cuando escuchó un sonido diferente, un chapoteo en las aguas del río. Se volvió lentamente y vio dos ojos brillantes emergiendo de la superficie oscura. Eran caimanes. Y se estaban acercando. La noche cayó rápidamente sobre el pantano, envolviendo todo en un manto de oscuridad. María se sentó en el suelo húmedo, abrazando al osito de peluche con todas sus fuerzas. El frío de la noche comenzaba a penetrar en sus huesos, y los sonidos del bosque, antes distantes, ahora parecían estar a su alrededor, como si la naturaleza estuviera susurrando secretos que no podía entender. Miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. En otro momento lo habría encontrado hermoso, pero ahora solo aumentaba su sensación de soledad. El sonido de los insectos y el croar distante de las ranas resonaban en el aire, creando una sinfonía salvaje que la asustaba aún más. Fue entonces cuando escuchó algo diferente, un chapoteo en el agua del río. María se volvió lentamente, sus ojos ajustándose a la penumbra. Dos ojos brillantes emergieron de la superficie oscura, seguidos por un cuerpo largo y escamoso. Era un caimán. Su corazón se aceleró y sintió el impulso de correr, pero sus piernas parecían haberse convertido en hielo. El caimán se acercó lentamente, moviéndose con una gracia extraña y aterradora. María cerró los ojos, esperando lo peor, pero no pasó nada. Cuando los abrió de nuevo, el caimán estaba quieto a unos metros de ella, observándola con una curiosidad que parecía casi humana. No avanzó, no mostró signos de agresión. Simplemente se quedó allí, como si la estuviera estudiando. María respiró hondo, intentando calmarse. No sabía por qué, pero algo en esa mirada la hizo sentir que no quería hacerle daño. Tal vez fuera solo su imaginación, o tal vez algo más profundo, una conexión que no podía explicar. «Tú, no me harás daño, ¿verdad?», susurró, su voz casi perdida en el viento. El caimán no respondió, por supuesto, pero siguió observándola. María sintió una pequeña chispa de valentía. Se levantó lentamente, sin hacer movimientos bruscos, y dio un paso atrás. El caimán no la siguió. Simplemente se quedó allí, como si estuviera guardando algo. Miró a su alrededor, intentando encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Había un árbol grande no muy lejos, con raíces que formaban una pequeña cavidad en el suelo. Parecía el mejor lugar para esconderse. María caminó hasta allí, siempre vigilando al caimán, que no se movió. Cuando se acomodó entre las raíces, sintiéndose un poco más protegida, el caimán finalmente se dio la vuelta y se deslizó de regreso al agua. María se quedó allí, acurrucada, intentando entender lo que acababa de pasar. ¿Por qué no la atacó? ¿Porque parecía estar protegiéndola? La noche continuó, y María intentó dormir, pero el miedo y la incertidumbre la mantenían despierta. Escuchó otros sonidos, el graznido de aves nocturnas, el crujir de hojas, y de vez en cuando, el sonido distante de algo moviéndose en el agua. Pero nada se acercó a ella. Era como si los caimanes estuvieran manteniendo a otros depredadores alejados. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, María sintió un inmenso alivio. Había sobrevivido a la noche. Pero ahora, con la luz del día, necesitaba encontrar una manera de sobrevivir en el pantano. Agua, comida, refugio, no sabía por dónde empezar, pero sabía que no podía rendirse. Se levantó, estirando sus músculos adoloridos, y miró a su alrededor. El río brillaba bajo la luz del sol, y vio a los caimanes nuevamente, esta vez varios de ellos, descansando en la orilla. Parecían indiferentes a su presencia, como si fuera parte del paisaje. María respiró hondo y decidió seguir el río. Tal vez la llevaría a un lugar seguro, o quizás encontraría a alguien que pudiera ayudarla. Comenzó a caminar, siempre vigilando a los caimanes, que parecían seguirla a distancia. Mientras caminaba, comenzó a notar otras cosas, huellas en el barro, frutas caídas en el suelo, pájaros volando bajo. El pantano estaba lleno de vida, y ella necesitaba aprender a ser parte de él. No sabía cuánto tiempo estaría allí, pero sabía que debía ser fuerte. Y así, María continuó su viaje, con los caimanes como sus guardianes silenciosos, lista para enfrentar los desafíos que el pantano tenía reservados para ella.
Mientras María seguía el río, comenzó a darse cuenta de que los caimanes no solo la observaban, parecían estar guiándola. Cada vez que dudaba, uno de ellos se movía en la dirección correcta, como si le mostrara el camino. Fue entonces cuando encontró algo inesperado, una pequeña isla en medio del río, con árboles frutales y un lugar que parecía perfecto para refugiarse. Pero, ¿sería seguro? El sol ya estaba alto en el cielo cuando María llegó a la pequeña isla en medio del río. Había seguido a los caimanes durante horas, manteniendo siempre una distancia segura, pero confiando instintivamente en la dirección que parecían indicar. La isla era un oasis en medio del pantano, los árboles frutales crecían en abundancia y el suelo estaba cubierto de hierba suave. En el centro, había un claro rodeado de arbustos densos, perfecto para refugiarse. María miró hacia atrás, donde los caimanes se habían detenido en la orilla del río, observándola. No intentaron cruzar a la isla, pero tampoco se alejaron. Era como si estuvieran esperando para ver qué haría. «Gracias», susurró, dirigiéndose a ellos, aunque sabía que no podían entenderla. Pero, de alguna manera, sintió que lo sabían. Se volvió y comenzó a explorar la isla. Los árboles estaban cargados de frutas que no reconocía, pero que parecían jugosas y frescas. Con cuidado, arrancó una y le dio un pequeño mordisco. El sabor dulce y ácido inundó su boca, y sonrió, aliviada de haber encontrado una fuente de alimento. Mientras comía, María comenzó a planear su próximo paso. Necesitaba un refugio mejor que las raíces del árbol de la noche anterior. Mirando a su alrededor, vio que los arbustos densos podrían usarse para construir algo temporal. Comenzó a juntar ramas y hojas, trabajando con una determinación que ni siquiera sabía que tenía. Mientras trabajaba, notó que los caimanes aún estaban en la orilla, observándola. Uno de ellos, más grande que los demás, parecía ser el líder. Se movió un poco más cerca del agua, como si estuviera probando algo, y luego se sumergió, desapareciendo bajo la superficie. María dejó lo que estaba haciendo y observó, curiosa. Unos segundos después, el caimán emergió, sosteniendo algo en su boca. Nadó hasta la orilla de la isla y depositó el objeto en la tierra antes de retroceder de nuevo. María se acercó con cuidado y vio que era un pez grande, aún retorciéndose. Miró al caimán, sorprendida. «¿Esto es para mí?», preguntó, incrédula. El caimán no respondió, por supuesto, pero ella sintió que sí. Era un regalo, una oferta de paz, o tal vez una forma de decirle que no estaba sola. María tomó el pez, sintiendo una ola de gratitud. «Gracias», dijo de nuevo, esta vez con más convicción. No sabía cómo cocinar el pez, pero sabía que podía comerlo crudo si era necesario. Sin embargo, primero necesitaba fuego. Recordó haber visto a su padre encender una fogata una vez, usando piedras y ramas secas. Tal vez podría intentar hacer lo mismo. María pasó la tarde intentando encender una fogata, pero no tuvo éxito. Frustrada, decidió guardar el pez para más tarde y continuar trabajando en su refugio. Cuando el sol comenzó a ponerse, ya había construido una pequeña cabaña de ramas y hojas, suficiente para protegerla del viento y la lluvia. Mientras se acomodaba para la noche, María miró hacia el río. Los caimanes todavía estaban allí, ahora descansando en la orilla. Sintió una extraña sensación de seguridad. No eran sus enemigos, eran sus protectores. «Buenas noches», susurró, dirigiéndose a ellos antes de cerrar los ojos. Esa noche, María durmió un poco mejor. Todavía estaba asustada e insegura, pero había una pequeña chispa de esperanza en su corazón. No estaba sola. El pantano y sus habitantes estaban de su lado. Mientras María dormía, soñando con su madre y la comodidad de su hogar, algo ocurría lejos de allí. Su madre, desesperada, había descubierto lo que su padre había hecho y estaba movilizando todos los recursos para encontrarla. La noticia de la desaparición de María comenzaba a extenderse, y pronto el pantano sería el escenario de una búsqueda frenética. Pero María no lo sabía. Para ella, el pantano era su mundo ahora, y los caimanes, sus aliados. Mientras María se adaptaba a la vida en el pantano, lejos de allí, su madre, Clara, vivía una pesadilla. Había pasado días intentando contactar a su exmarido para saber noticias de María,
pero él siempre daba excusas evasivas. Hasta que, finalmente, admitió la verdad, había abandonado a su hija en el pantano. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía respirar, no podía pensar. Su hija, su pequeña María, estaba sola en un lugar peligroso, lleno de animales salvajes y peligros que ni siquiera podía imaginar. Tenía que actuar, y rápido. ¿Cómo pudiste hacer esto?, gritó por teléfono, su voz temblando de rabia y desesperación. «Es tu hija». «No podía más, Clara», respondió él, su voz fría y distante. «Ella es diferente». No sabía qué hacer. ¿Diferente? Clara casi no podía creer lo que escuchaba. «Es autista, no un monstruo». «Dios mío, ¿qué has hecho?». Colgó el teléfono, sus manos temblorosas. No había tiempo para discutir. Necesitaba encontrar a María. Clara llamó a la policía, a amigos, a cualquiera que pudiera ayudar. En pocas horas, la noticia de la desaparición de María comenzó a extenderse. Los medios se hicieron eco de la historia, y pronto el caso estaba en todos los noticiarios. Mientras tanto, el padre de María, presionado por la culpa y la atención pública, comenzó a sentirse acorralado. No quería admitir lo que había hecho, pero sabía que no podría escapar de las consecuencias. Decidió volver al pantano, esta vez para encontrar a su hija. Tal vez, si la traía de vuelta, todo podría olvidarse. Mientras tanto, en el pantano, María continuaba su rutina. Había aprendido a pescar con la ayuda de los caimanes, que parecían entender sus necesidades. La guiaban a los mejores lugares del río e incluso ahuyentaban peces hacia ella. También había descubierto que algunas plantas eran comestibles y comenzaba a sentirse más segura de su capacidad para sobrevivir. Pero, a pesar de todo, todavía extrañaba su hogar. Soñaba con su madre, con su habitación, con la sensación de seguridad que solo un hogar puede brindar. A veces, se preguntaba si alguien la estaba buscando o si todos la habían olvidado. Fue una de esas mañanas, mientras recolectaba frutas, cuando escuchó un sonido diferente, el ruido de un motor distante. Se detuvo, su corazón acelerándose. ¿Era un barco? ¿Un coche? Corrió hacia el sonido, esperando ver a alguien que pudiera ayudarla. Pero, cuando llegó a la orilla del río, lo que vio la dejó paralizada. Era su padre. Estaba bajando de un barco, mirando a su alrededor como si estuviera buscando algo. O a alguien. María sintió una mezcla de emociones, alivio, rabia, miedo. Quería correr hacia él, pero algo se lo impedía. Él la había abandonado. La había dejado sola. ¿Cómo podía confiar en él ahora? «María», llamó, su voz resonando en el pantano. «María, ¿dónde estás?». Ella se quedó quieta, escondida entre los árboles, observándolo. Parecía diferente, más viejo, más cansado. Pero seguía siendo él. Seguía siendo el hombre que la había abandonado. Fue entonces cuando aparecieron los caimanes. Emergieron del agua, formando una barrera entre María y su padre. El hombre se detuvo, sus ojos abriéndose de par en par por el miedo. ¿Qué es esto?, murmuró, retrocediendo. María observó, sintiendo una extraña sensación de satisfacción. Los caimanes la estaban protegiendo. No lo dejarían acercarse. «María», llamó de nuevo, esta vez con más urgencia. «Sé que estás ahí. Por favor, quiero llevarte a casa». Ella dudó. Parte de ella quería creerle, pero otra parte sabía que no podía. La había abandonado una vez. ¿Qué lo impediría de hacerlo de nuevo? Mientras pensaba, el sonido de otro motor llegó a sus oídos. Esta vez, era un barco más grande, con varias personas a bordo. Clara estaba en la proa, sus ojos escaneando la orilla del río. «María». La voz de su madre resonó, llena de desesperación y esperanza. María sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Era ella. Era su madre. No la habían olvidado. «Mamá», gritó, corriendo hacia el río. Los caimanes se apartaron, como si supieran que su misión había terminado. María corrió hasta la orilla, donde su madre la abrazó con toda su fuerza. «Te encontré», susurró Clara, sus lágrimas mojando el cabello de María.
Te encontré. Mientras madre e hija se reunían, el padre de María observaba desde lejos, su expresión una mezcla de alivio y culpa. Sabía que no podría escapar de las consecuencias de sus acciones, pero, en ese momento, lo único que importaba era que María estaba a salvo. Sin embargo, el pantano aún guardaba secretos, y los caimanes no habían terminado su papel en la historia. El reencuentro entre María y su madre fue emocionante, pero breve. Clara apenas podía creer que había encontrado a su hija, y María se aferraba a ella como si nunca quisiera soltarla. Sin embargo, el pantano aún no había terminado de sorprenderlas. Mientras madre e hija se abrazaban, el padre de María observaba desde lejos, su expresión una mezcla de alivio y culpa. Sabía que no podría escapar de las consecuencias de sus acciones, pero, en ese momento, lo único que importaba era que María estaba a salvo. Dio un paso adelante, intentando acercarse, pero fue interrumpido por un sonido bajo y amenazante. Los caimanes se habían movido de nuevo, formando una barrera entre él y María. Esta vez, no había duda, estaban protegiendo a la niña. El más grande de ellos, el líder, avanzó lentamente, sus ojos fijos en el hombre. ¿Qué? ¿Qué quieren?, preguntó el padre, su voz temblando. María miró a los caimanes y luego a su padre. Sintió una oleada de emociones conflictivas. Parte de ella todavía estaba enfadada con él, pero otra parte quería que entendiera lo que había hecho. Me están protegiendo, dijo, su voz firme. ¿Saben lo que hiciste? El hombre la miró, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. María, yo, no sabía qué hacer. Estaba desesperado. No quería hacerte daño. Pero me hiciste daño, respondió ella, sus lágrimas fluyendo. Me dejaste sola. Me abandonaste. No tuvo respuesta para eso. Solo movió la cabeza, sus propias lágrimas comenzando a caer. Lo sé. Sé que hice algo horrible. Y nunca podré arreglarlo. Pero quiero intentarlo. Por favor, María, dame una oportunidad. María lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. Quería creerle, pero el miedo aún estaba allí, arraigado en su corazón. Fue entonces cuando los caimanes se movieron de nuevo. Esta vez, no avanzaron hacia el hombre. En lugar de eso, se apartaron, como si le estuvieran dando espacio para acercarse. María los miró, sorprendida. Era como si le estuvieran diciendo que la decisión era suya. Respiró hondo y dio un paso hacia su padre. No sé si puedo perdonarte, dijo, su voz suave pero firme. Pero quiero intentarlo. Él la miró, sus ojos llenos de gratitud y dolor. Gracias, María. Gracias por darme una oportunidad. Mientras se acercaban, el sonido de otro barco llegó hasta ellos. Esta vez, era la policía, que había sido alertada sobre la desaparición de María. Desembarcaron rápidamente, rodeando al grupo. ¿Está todo bien aquí?, preguntó uno de los policías, mirando a María y a su madre. Sí, respondió Clara, abrazando a María. Estamos bien. El policía se volvió entonces hacia el padre de María, su expresión seria. ¿Y usted, señor? Está bajo custodia. Necesitamos que nos acompañe. El hombre no resistió. Sabía que se lo merecía. Echó un último vistazo a María, sus ojos llenos de tristeza, antes de ser llevado. María lo observó mientras lo subían al barco, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que las cosas nunca serían iguales, pero también sabía que había esperanza. Mientras el barco se alejaba, miró a los caimanes, que aún estaban en la orilla, observándola. Gracias, susurró, dirigiéndose a ellos. Gracias por protegerme. Los caimanes no respondieron, por supuesto, pero ella sintió que lo entendían. Habían hecho su trabajo. Ahora, era hora de que María siguiera adelante. Mientras María y su madre se alejaban del pantano, la niña miró hacia atrás una última vez. Sabía que nunca olvidaría ese lugar, ni a los caimanes que la habían protegido. Pero ahora, tenía un nuevo viaje por delante, reconstruir su vida, sanar sus heridas y, tal vez, algún día, perdonar. El pantano quedó atrás, pero sus recuerdos permanecieron vivos en el corazón de María. En los meses que siguieron a su rescate, ella y su madre trabajaron juntas para reconstruir sus vidas.
La casa que antes parecía vacía y silenciosa ahora estaba llena de risas, conversaciones y, sobre todo, amor. María aún llevaba las cicatrices del abandono, pero cada día era un paso hacia la curación. Su padre fue arrestado y enfrentó las consecuencias de sus acciones. María no lo visitó en prisión, pero le escribió una carta. No lo perdonó por completo, pero quiso dejar claro que aún había una posibilidad de redención, aunque distante. Él respondió con una carta llena de arrepentimiento, prometiendo cambiar. María guardó esa carta en un cajón, sin saber si algún día la volvería a leer. Mientras tanto, el pantano siguió llamándola, no como un lugar de miedo, sino como un símbolo de resiliencia y conexión. María comenzó a estudiar sobre la fauna y la flora del pantano, fascinada por la complejidad de ese ecosistema que la había cobijado. Descubrió que los caimanes, tan temidos por muchos, eran criaturas esenciales para el equilibrio de la naturaleza. No eran monstruos, eran guardianes. Poco a poco, María transformó su dolor en propósito. Comenzó a participar en proyectos de conservación ambiental, usando su historia para concienciar a la gente sobre la importancia de proteger el pantano y sus habitantes. Su viaje inspiró a muchos y se convirtió en una voz activa en la lucha por la preservación de la naturaleza. Años después, ya adulta, María volvió al pantano. Esta vez, no como una niña perdida, sino como una mujer fuerte y decidida. Caminó hasta la orilla del río, donde los caimanes aún nadaban tranquilamente. Se sentó en la hierba, cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo la brisa cálida del pantano en su rostro. Gracias, susurró, como lo había hecho tantas veces antes. Por protegerme. Por mostrarme que soy más fuerte de lo que pensaba. Abrió los ojos y vio a un caimán emerger del agua, sus ojos brillantes fijos en ella. Era el líder, aquel que la había guiado y protegido. La observó por un momento, como si la reconociera, antes de sumergirse de nuevo en las aguas oscuras. María sonrió. Sabía que aquello no era un adiós, sino un hasta luego. El pantano siempre sería parte de ella, así como ella siempre sería parte del pantano. María se levantó, mirando al horizonte. Sabía que su viaje no terminaba allí. Todavía había tanto por hacer, tantas vidas que tocar, tantas historias que contar. Se volvió hacia ti, lector, como si te estuviera mirando directamente a los ojos. ¿Y tú? Preguntó, su voz suave pero llena de convicción. ¿Qué harías para proteger a quienes te necesitan? ¿Cómo usarías tu voz para marcar la diferencia? El pantano, los caimanes y todos los seres vivos que llaman a este lugar su hogar nos necesitan. Te necesitan. Comparte esta historia. Inspira cambios. Juntos, podemos marcar la diferencia. Echó un último vistazo al río, donde los caimanes nadaban en armonía, antes de seguir su camino. El sol se puso en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, como en aquella primera noche en el pantano. Pero esta vez, no había miedo. Solo esperanza.